Tema 3. Medidas de tendencia central. Todo análisis estadístico se inicia con una primera fase descriptiva de los datos. Esta tiene por objeto sintetizar la información mediante la elaboración de tablas o de frecuencias, representaciones gráficas y el cálculo de medidas estadísticas o estadísticos. Las distribuciones de frecuencia son tablas en que se disponen las modalidades de las variables por filas. En las columnas podemos poner el valor de los datos o el porcentaje o lo que estemos midiendo, y en la siguiente columna se pueden poner las frecuencias, que es el número de veces que se repite cada uno de los datos. Ejemplo, los datos originales no permiten responder fácilmente a cuestiones como cuál es la actitud mayoritaria del grupo, y resulta mejor hacer una idea si disponemos en una tabla los valores de la variable acompañados del número de veces, que es la frecuencia que aparece cada valor. X simboliza el dato y F simboliza la frecuencia. Se pueden obtener en los problemas también frecuencias relativas, frecuencias acumuladas, que nos ayudan a observar el comportamiento de los datos estadísticos. Entonces, este cuadro nos indica cómo podemos acomodar las diferentes frecuencias y los valores que se van obteniendo de cada una de ellas. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta, acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. De las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda, como se ven aquí en la imagen. Media, mediana y la moda, que a veces pueden estar todas en el mismo lugar o a veces pueden estar en diferentes lados de la gráfica. Medidas de tendencia central. La media y la mediana aritmética es la suma de los valores de todas las observaciones dividida entre el número de observaciones realizadas. Aquí está la fórmula, que es X, que es la sumatoria de todas las X entre N, o para datos agrupados puede ser la sumatoria de cada uno de estos datos X multiplicado por la frecuencia dividido entre N, que es el total de datos. La moda es el valor o clase que tiene la mayor frecuencia en un conjunto de observaciones. La mediana es el valor que queda en la parte central de un grupo de observaciones arregladas en orden de magnitud. Por lo tanto, X es igual a N más 1 entre 2, obteniendo la posición del número 3, 1, 2. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, en cambio, miden el grado de dispersión de los valores de la variable. Describen la forma en que las observaciones están dispersas o diseminadas a cada lado del centro. A esto por lo general se le conoce como dispersión, variación o variabilidad. Y aquí se observan cómo está a lo largo del eje de las X, cómo están dispersas la desviación hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, con signo negativo o positivo, dependiendo de hacia dónde está recorriendo. Varianza es el promedio de las desviaciones al cuadrado. Si la varianza es un conjunto de observaciones es grande, se dice que los datos tienen mayor variabilidad que un conjunto de datos que tenga una varianza pequeña. Y la fórmula es la siguiente. C al cuadrado es igual a la sumatoria de cada una de las X menos la media entre elevado al cuadrado entre N. Para los datos agrupados la fórmula es semejante, pero en lugar de se puede agregar la frecuencia de cada uno de estos datos igual dividido entre N. Desviación es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones con respecto a la media elevado al cuadrado. Entonces, prácticamente una vez que se tiene la varianza, lo único que se tiene que hacer es sacarle raíz y se obtendrá la desviación, que es lo que nos está indicando estas fórmulas.
3.1.3. Medidas de sesgo. Se dice que una distribución de datos estadísticos es simétrica cuando la línea vertical que pasa por su media divide a su representación gráfica en dos partes simétricas. En las distribuciones simétricas, los parámetros media, mediana y moda coinciden, mientras que si una distribución presenta cierta simetría de un tipo o de otro, los parámetros se sitúan como muestra el siguiente gráfico. Entonces, simétrica es que todos coinciden en el mismo punto, y asimétrica, que puede ser asimétrica negativa, esto es que la cola va hacia el lado izquierdo, quiere decir que todas están en diferentes lados, y asimétrica positiva, que la cola tiende hacia la derecha, esto es que también están en diferente posición la media, la mediana y la moda. Tipos de asimetría. Asimetría negativa. Este tipo de distribución presenta un alargamiento sesgo hacia la izquierda, es decir, la distribución de los datos tiende a la izquierda, una cola más larga que la derecha, como vemos aquí en la imagen. Simetría simétrica. Se da cuando en una distribución se distribuyen aproximadamente la misma cantidad de los datos a ambos lados de la media aritmética. No tiene alargamiento de sesgo. Si ven, es totalmente homogénea, ¿sí? Ambos lados miden igual. Las colas miden igual. Simetría positiva. Si las frecuencias más altas se encuentran en el lado izquierdo de la media, mientras que en el lado derecho hay frecuencias más pequeñas, ¿sí? Entonces, como vemos, la cola tiende a irse hacia el lado derecho, en la simetría positiva. 3.1.4. Medidas de kurtosis. La kurtosis o apuntamiento es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está la curva de distribución. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más escarpada o apuntada será la formación de la curva. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Kurtosis grande quiere decir que tenemos una elevación de la curva. Kurtosis pequeña quiere decir que la curva está achatada. Tipos de kurtosis. Tenemos la leptocúrtica, que presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Como vemos, es muy alta la curva. Existe una gran concentración de datos centrales. Mesocúrtica presenta un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de variable, el mismo que presenta una distribución normal. Esto es que es simétrica, ¿sí? De los dos lados está igual. Existe una concentración normal. Platicúrtica presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Como vemos, es la curva que está aplanada. Existe una baja concentración de datos. Con esto terminamos. Hay que realizar el cuestionario 1, que son estas preguntas que se contestan con el mismo documento. Hay que realizar la actividad 1, que es contestar estos 5 problemas, ¿sí? Con ayuda de las diferentes fórmulas. Y una vez que se terminen de resolver estos problemas y del cuestionario, hay que guardarlo en su formato PDF y subirlo a la plataforma de Brightspace para que tengan su evaluación del día de hoy.